Lo primero, muchísimas gracias a todos los miembros del canal. ¡Comenzamos! Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Giga Experimentos. Este es un candado normal y corriente del que podemos encontrar en cualquier puerta cerrada. Con llave, abre, cierra, no hay problema ninguno. Pero ¿qué sucedería si tuviéramos que abrirlo sin llave? A veces las perdemos, ¿verdad? Y claro, el candado hay que abrirlo. Bueno, pues vamos a ver unas cuantas formas muy bizarras. Bueno, tampoco tan bizarras, pero bastante curiosas para abrir un candado. Lo primero, bueno, pues vamos a intentar quemarlo con una cerilla. A lo mejor el calor afecta a los muelles internos, al mecanismo y conseguimos que salte. Y abrirlo simplemente con el gasto de una simple cerilla. Pero, bueno, parece que una cerilla no es rival para un candado. A lo mejor tenemos que conseguir más calor. ¿Cómo? Vamos a juntar muchas cerillas. Así que cabeza por cabeza iremos juntando todo el azufre y el clorato potásico, que son los componentes que forman las cerillas, y las juntaremos en un papel. No sé realmente cuántas estoy juntando. Digamos que unas 15 o 20 como mucho. En cualquier caso, suficientes para cubrir toda la parte superior, la parte donde se introduce la llave de la cerradura, pero antes tenemos que aplastarlas. Vamos a dejarlas así como una especie de polvito para que su reacción sea mucho más enérgica. Ahora sí, aquí tenemos nuestras cabezas de cerillas machacadas y listas para efectuar su incineración. Bueno, esto sí que va a producir muchísimo calor, así que atentos porque lo que vais a ver a continuación es algo alucinante, ya que en el momento de la ignición va a ponerse una temperatura de 2000 grados Celsius. Bueno, no quiero imaginar qué va a pasar con el candado. Lo más seguro es que se derrita. Brutal. Estoy seguro que de esta forma tiene que estar abierto el candado, porque semejante calor no puede ser soportado por ningún objeto conocido por la humanidad. Quitamos los restos incinerados y probamos a abrirlo. Yo creo que sí, pero no se abre. Hemos fracasado. Vamos a ver si la cerradura sigue intacta o internamente está totalmente destrozada. Y el candado funciona. No puede ser que el candado funcione después de someterlo a semejante temperatura. Vamos a quitar la cubierta esta de plástico porque a lo mejor nos da acceso al mecanismo interno y podremos interactuar sin necesidad de llave. Cortamos con la Dremel en un lateral y en el otro lateral para abrirlo como si fuera una sandía, un melón. Y ahí tenemos. Está totalmente blindado, está recubierto en toda su superficie por metal, aunque vemos en un lateral ha parecido que veíamos algo como un dispositivo que a lo mejor apretándolo ese es el punto débil del candado. Vamos a intentar apretarlo para liberar y digamos es la backdoor que abrirá el candado, pero no lo abre, así que bueno, vamos a pasar a palabras mayores. Aquí tenemos esta sustancia negra casera que hemos visto varias veces en el canal y esta sí, esta tiene que ser suficientemente enérgica para poder derretirlo y reducirlo a un simple charco de metal fundido. Vamos a ser generosos con la sustancia negra y ante semejante reacción no quiero arriesgarme y prenderemos con una mecha. No me hago responsable de las imágenes que vamos a ver a continuación. Voy a tener que esperar unos cuantos minutos para que baje la temperatura. Yo creo que internamente tiene que haber sufrido algún daño. Externamente, bueno, está totalmente calcinado, pero no abre. Bueno, igual es que se ha fundido la parte interna. Yo creo que los mecanismos tienen que estar muy perjudicados. Limpiaremos la parte de la cerradura y probaremos con la llave. Última comprobación. Nada, imposible. Y la llave, podemos meterla, intentamos girar y sí,
sí que funciona. Bueno, internamente está totalmente operativo, pero no podemos quedarnos aquí. El candado hay que abrirlo. Eso sí, entre prueba y prueba, limpiemos un poco la zona. Vamos a someterlo al calor de un pequeño soplete. Este soplete alcanza casi los 1200 grados Celsius. Y lo mejor de todo, bueno, es que vamos a someter al candado a 2 interminables minutos agónicos a esta temperatura. Ahora sí, tiene que estar fundido. Y si no, tiene que estar reventado por dentro. Vamos a intentar abrirlo, unos cuantos golpes y no cede. Está muy caliente, noto esa temperatura que irradia, así que voy a enfriarlo con un poquito de agua. Temperatura muy extrema, parecía que no abría. A lo mejor se ha estropeado, sí. Yo creo que esta vez ni siquiera la llave tiene que funcionar. Por dentro está todo pegado, está hecho una amalgama de metales. Esta es la llave de nuevo. La maldita llave que sí, abre el candado. Yo sinceramente no sé cómo es posible que el candado siga funcionando. Claramente este candado es irrompible, pero aún no se ha enfrentado a la máquina, a la fundidora. Es un invento que viene directamente del Averno, es un módulo de calentamiento por inducción y sinceramente esto es capaz de generar muchísima temperatura. Funde metales sin ningún problema. El problema que tenemos es que está siendo alimentada con una batería de patinete eléctrico, por lo tanto no va a poder sacar toda la potencia que debiera. Y el segundo problema es que solo calienta materiales o metales ferromagnéticos que son atraídos por un imán. Por eso lo estoy metiendo al revés, con la parte del cierre. Por lo tanto, si internamente sus materiales son tipo aluminio o directamente materiales no ferromagnéticos, no va a calentarse absolutamente nada. De todos modos, como podemos escuchar, el candado está muy caliente. Voy a tener que esperarme un ratito para que se enfríe. Mientras tanto, recojo la fundidora, la apago y vemos si o no está abierto. Bueno, abierto no está y abrirse no se puede manualmente. Con la llave, vamos a ver. No puede ser, no puede ser. Estoy a punto de tirar la toalla, de rendirme. Este candado es superior a Llega Experimentos. Bueno, no. Espera, Llega Experimentos hizo un taser. Hizo un aparato que no viene del Averno. Este viene directamente de las tormentas más potentes generadas por la naturaleza. Funciona con una batería recargable. Y si no ha sido el calor del fuego, no ha sido el calor por inducción, será el calor de la electricidad, lo que funda el mecanismo interno y nos dé la apertura extrema, que es lo que estamos buscando durante todo este vídeo. Está bastante frío, pero no puede ser. Ni la electricidad siquiera, la llave. No puede ser tampoco. Simplemente queda una posibilidad. Vamos a sacar un viejo amigo en el canal. El soplete. Este método no ha fallado nunca, ni a mí, ni a nadie que lo ha utilizado. Si falla, directamente cierro el canal. Y en unos segundos, la verdad se hace presente. El candado empieza a derretirse. El mecanismo interno era de aluminio, por eso la fundidora no consiguió calentarlo. Ahí estaba el problema. De todos modos, el soplete es el mejor método para abrir un candado sin llave. ¿Por qué? Por 3 motivos. Nunca falla, es muy barato y es silencioso. Efectividad del 100%. Y estas son las partes que han quedado. Vamos a analizarlas al detalle para ver qué sacamos en claro. Carcasa exterior totalmente blindada, muy dura. Es lo que ofrece la protección al resto de mecanismos. Tenemos un perno de hierro. Y esto es el mecanismo de cerradura. Lo que eran los pernos, muelles, todo esto ha quedado hecho un pegote totalmente derretido. Quizás sea la parte más débil, porque el gancho, esto es sin duda lo más duro. Esto es acero y lleva 2 muescas, como hemos visto, donde se introducen para hacer el cierre del candado. Cuando se liberan es cuando podemos retirar el gancho. Y no tiene más, un candado es esto, pero como veis es muy resistente, pero no contra sopletes.